Hola amigos, ¿cómo andan? Nueva semana, un poquito atrasado con algunos problemas con internet, así que estoy un poco atrasado con respecto a los comentarios, con un poquito con la edición de videos, así que disculpen y espero poder normalizarme en el transcurso de esta semana entrante. Continuamos un poquito con el trabajo que veníamos completando la semana pasada. En este caso es la parte complementaria, que son las planchuelas de 2 pulgadas de ancho por 3 octavos de espesor y 700 milímetros de largo, que hay que sacarle unos 5 milímetros de profundidad para así complementar o para que queden en forma de calce con respecto a las barras de grilón o a las planchas de grilón que hicimos la semana pasada. Estas dos planchuelas son las que componen un soporte para las placas de grilón y luego son dos placas más chicas de 300 milímetros que también cierran el calce de las placas de grilón como habíamos dicho anteriormente. Ahí vamos a hacer una de las placas más pequeñas, que vamos a emplear dos sujetadores escuadrados por una planchuela al medio, o sea, esa planchuela ha sido regulada o escuadrada con el comparador. De esa forma apoyamos la planchuela o la pieza y colocamos un pequeño suplemento al medio para poder apretar sin tocar la placa que sirve de escuadra, ¿no? Ese sujetador en la punta es para que no zapatee o no vibre el material, aunque no hubo problema de vibración, estando bien sujeto al medio, pero para asegurar, y como queda digamos, un borde de 3 milímetros, conviene asegurar que no produzca vibraciones para que quede lo más derecho posible, ¿no? Ahí arrimamos hasta que el papel se ha quitado por la presión de la fresa, y ahí tenemos la medida mínima de acercamiento entre la fresa y el material. Ahí hacemos una limpieza y ahí ya estamos llegando casi a la medida. Hacemos pasadas en concordancia y en contra del material. Son pasadas chicas de 3 milímetros más o menos por cada pasada, así que no es tanto el esfuerzo que hace la fresa. El avance era de 120 milímetros por minuto y la velocidad de la fresada era de 650, 600 revoluciones por minuto. Ya casi terminamos la pasada. Y ahora quitamos el material. Y luego en la morsa lo que hacemos es quitar la rebaba, siempre. Empezamos por la placa más larga. La limpieza de la rebaba es más para, no tanto eh, por estética, sino por seguridad. Porque al ser una máquina que luego va a ser refinada, el cliente la va a pintar, la va a lijar, la va a emprolijar un poquito más. Nuestro trabajo era más bruto, por decirlo de alguna manera, y para aliviarle un poco la tarea del cliente. Así que limpiamos un poco, que no queden bordes filosos. Si la fresa corta bien, la viruta se saca enseguida, no quedan bordes tan cerrados. El tema es cuando uno no pega bien la velocidad de avance y ahí se produce un arrastre del material. Entonces ahí sí quedan bordes o virutas muy filosas. En este caso era solamente pasarle un poco la lima y se corta enseguida la viruta. Ahí se puede ver que quedó el ángulo bastante bien, quedó. El espesor de la planchuela quedó bien, coincide. Y ahí es lo que les decía,
el sistema de cierre entre las dos placas, la placa de grilo y la planchuela. Al cerrarse, ahí queda. Es un suplemento nada más que el cliente lo va a colocar en una máquina que diseñó. Trabajo sencillo, pero me pareció lindo para compartir, quizás para alguna referencia que tenga que hacer. Esta es otra de las piezas que nos pidió el cliente. Se trata de colocar estas varillas roscadas, hacer como unos espárragos, por decirlo de alguna forma, con un pedazo de trefilado, de acero trefilado 1045 de 1 pulgada de diámetro. Eso es rosca izquierda, una varilla de rosca izquierda, de rosca cuadrada izquierda, métrica, de 4 milímetros de paso. Nos resultó, o sea, luego de considerarlo, mucho más barato comprar la varilla roscada que hacerla en el torno, ya que lleva más tiempo, más trabajo y se consigue de forma comercial, así que es mucho más sencillo. Lo único que hicimos nosotros fue procesar para realizar el encastre entre el acero trefilado y la varilla roscada. Lo que vamos a hacer ahí es cilindrar hasta 19 milímetros, exactamente 19 milímetros, para luego realizar el acople o la entrada hembra en la varilla, en el trafilado de 1 pulgada, y luego se le va a colocar un pin o un pin elástico para producir la unión y que sea posible el desarme, ya que esa varilla roscada debe ser colocada de forma separada en la máquina y luego se la une por medio del pin elástico. Y ya vamos llegando a los últimos pasos. En un lado va a ir soldado, debido a que vamos a hacerle también un espigado para unirlo directamente con un pedazo de trefilado de 20 milímetros, y se le va a hacer 6 caras. Esas 6 caras son las que luego se va a colocar una manivela, que el cliente va a hacerle una manivela para proporcionarle movimiento o desplazamiento a la máquina que está haciendo. Ahí ya tenemos maquinado, lleva un chavetero, el trefilado, y dejamos apenas media centésima más chico la medida de la varilla roscada para que entre, digamos, firme, con golpes firme, pero que permita sacarse, que no quede de forma definitiva, digamos, trabado o agarrado en el alojamiento que hicimos en el trefilado. El emplear la luneta también, aparte de que es posible, porque son rodamientos, o sea, al tener rodamientos la luneta no se produce un desgaste, ya que si fueran apoyos de bronce, directamente se va a ir comiendo el bronce por la acción de la rosca, ¿no? Entonces, al tener rodamientos la luneta, uno puede estar seguro que no va a haber variaciones en la medida o en el centrado del material. Ahí vamos a hacer el acople hembra, tipo hembra, unos 40 milímetros, 45 milímetros de profundidad, 40 milímetros de espiga. Y ahí le vamos a hacer, luego estamos haciéndole con mecha de 13 milímetros, y luego le vamos a hacer el alojamiento a 14. Ahí tomamos la profundidad y sobre todo descuadramos la herramienta, ya que entra bastante jugada, digamos, en el diámetro, para que no haya interferencia entre el cuerpo del porta herramienta y el borde del material interior. Marcamos la pieza, mejor dicho, marcamos el porta herramienta con un borratinta para tener la referencia, pero aparte tenemos en el nonio del carro longitudinal marcada también la referencia. En el porta herramientas, mediante un vistazo uno tiene una rápida referencia de dónde está parada la herramienta,
y con el nonio del carro longitudinal le damos el acercamiento o la medida final necesaria. Ahí exactamente la medida se la vamos a dar con el alesómetro para, como les había dicho, darle digamos, en este caso, en esa punta va a ir soldado, así que debemos hacer que sea un ajuste medida con medida, o sea que vamos a hacer lo más exacto posible la medida del diámetro interior, 14 milímetros. Luego en el trefilado lo que vamos a hacer es la medida exactamente, también 14 milímetros, para que tenga, digamos, medida con medida un calce exacto. Y luego se hace un pequeño chaflán, tanto en la varilla roscada, en el diámetro interior, y un chaflán en el diámetro exterior de la espiga macho. Entonces luego se suelda y ahí se tiene una buena unión. Aparte de la soldadura tenemos la unión entre el ajuste de los diámetros. Vamos a verificar nuevamente. Y ahí le damos otra pasadita. Vamos a matar ahí el borde filoso del diámetro interior. Lo hacemos un poco de forma generosa, ya que también tenemos que lograr que la soldadura penetre un poco en ese diámetro. Y ahora procesamos ese otro extremo a 19 milímetros en diámetro externo, o sea, sin diámetro externo, a 19 milímetros, que va a ser la espiga macho, que va a ser colocada junto con un pin elástico en el trasfilado de 1 pulgada. Marcamos la distancia empleando el nonio del carro longitudinal y procedemos al debajo. Todo el proceso lo hacemos a 450 revoluciones y el avance en pulgadas mínimo, que vendría a ser casi 7 décimos por cada revolución. Un avance rápido y luego lo disminuimos para hacerle el ajuste fino. El inserto que empleamos es un TNMG 1608. En este caso es para aluminio, así que estamos probando la terminación que queda para el acero, que queda bastante bien, bastante linda la superficie, lisa sobre todo, para lograr una buena entrada en el diámetro interior de la espiga. Verificamos con micrómetro y le damos el ajuste fino con el Charriot. En este caso es importante la medida del largo también, para que haya una buena terminación entre el inicio de la rosca, o el final de la rosca mejor dicho, y el inicio del trefilado, ya que es importante los largos, sobre todo por el tema del chavetero que hicimos en el eje, ya que tiene que coincidir con una línea de movimiento. Por eso la distancia, la que manda, es esa, o sea, ese espigado, y de ahí, si sobra, luego se frentea la parte final que vamos a mostrar en el video. No hubo necesidad, ya que lo frenteamos bastante bien. Ahora, empleando el punto con los centros intercambiables, lo colocamos al material, al trefilado de 1 pulgada, que vamos a rebajar a 20 milímetros. A 20 milímetros porque tienen que pasar, mejor dicho, tiene que ser colocada una caja de rodamientos en uno de los extremos. Entonces tenemos que pulir también la rosca un poquito para que pase el rodamiento.
Ahí lo que vamos a hacer es la espiga que vamos a introducir, la espiga macho que vamos a introducir luego en el alojamiento hembra que hicimos en la varilla roscada. Ahí tenemos que cilindrar a 14 milímetros. Si empleamos un punto giratorio normal, nos iba a dificultar la tarea debido a que molesta, digamos, el cono del punto con respecto a la herramienta. Ahí estamos verificando la medida, vamos a sacar la medida exacta con el alesómetro, ya que puede haber errores, siempre es en un torno convencional a veces se nos pasa un poquito el ajuste, así que lo mejor es verificar y transportamos la medida al micrómetro. Quizás hubo una centésima de más o de menos, pero no hubo cambios, digamos. Pero lo importante es siempre lograr un buen ajuste, sobre todo en piezas que van con espigado y soldadas, ¿no? Empleando el punto giratorio con los centros intercambiables, uno está más cómodo, sobre todo para emplear este tipo de herramientas. Como ven, ahí sobra la distancia para ir atrás, digamos, salvar bien las distancias y que no se molesten ni la herramienta ni el punto. Hacemos esa parte que es un diámetro chico, ya que luego giramos la pieza. Vamos a girar la pieza para colocar invertirla, digamos, y colocar el perro en ese punto y poder cilindrar todo el tiro de la pieza. Lo hacemos entre centros debido a que tratamos de que la pieza tenga el mismo diámetro, ya que tiene que pasar por un rodamiento de 20 milímetros, como habíamos dicho. Entonces vamos a cilindrar exactamente a 20 milímetros y luego se le da una pulida en algunos puntos, sobre todo en el inicio, para que el rodamiento desplace suavemente. Y luego dejamos una porción donde va a ir presumiblemente el rodamiento, ya que teníamos aproximada la medida, aún no está definida por el cliente, entonces definimos más o menos una aproximación. Ahí se ve que queda una superficie limpia y a pesar de estar entre centros colocados no hubo flexión de la herramienta, apenas en este caso se está haciendo una pasada de 3 milímetros y medio en radio, digamos, 1 milímetro y medio en radio, 3 milímetros en diámetro, y hay apenas una flexión pero muy chiquito, que es normal en este caso de pasadas, ¿no? Y hacemos la pasada más pequeña de 1 milímetro y medio para llevarlo a 21 milímetros y luego ir disminuyendo de a poquito para llegar a una medida de 20. No me gusta forzar mucho en los materiales finos en las pasadas finales, así que por eso le aflojo un poco la pasada para lograr que el material no flexione tanto y que se mantenga en toda la longitud del mismo diámetro, para que no haya vibraciones también. Y como siempre les recomiendo, si está dentro de sus posibilidades, el poder comprarse un punto de este tipo intercambiables, ya que son muy útiles, sobre todo si uno encara este tipo de trabajitos donde es muy justo los diámetros a veces y estorban la pieza junto con la herramienta, digamos. Y uno puede ver que hay bastante lugar de sobra, uno puede acercarse bastante en diámetros pequeños. En la punta, en el perro, le coloqué una pequeña chapita de bronce para que no marque justamente el diámetro donde va a ir metido a presión en la espiga, ¿no? Para que sea diámetro con diámetro y no alguna protuberancia. Ahora vamos a hacerle 6 caras
para poder emplear una llave de medida 11-16, o sea 17 milímetros, porque es más o menos el diámetro del polígono de 6 lados que quedan en el diámetro exterior de 20 milímetros. Es el más parejito que hubiera, para mi gusto, que quedó. Empleamos el plato divisor para lograr las 6 divisiones de forma rápida, y lo hacemos de 15 milímetros de largo, que consideramos que está bastante bien para poder colocar luego una llave o hacer una llave para poder realizar el movimiento que habíamos mencionado. Me olvidé decirles que en un lado va una rosca izquierda y del otro lado de la varilla va una rosca derecha, para poder realizar un movimiento de apartamiento o de acercamiento de la base. No he visto todavía la máquina del cliente, por lo que puedo, esto es lo único que puedo explicarles del movimiento que necesita. Ahí empleamos el micrómetro para verificar la medida y luego vamos a presentarle la llave de 11-16 para ver qué tal tiene el calce, ¿no? Y le hacemos las últimas pasadas. Para que quede bien parejo, y siempre verificamos con la llave que vamos a emplear. Y el cliente había propuesto 4 caras, pero después propusimos 6 porque me pareció que iba a quedar un poquito más prolijo, un poquito más presentable el trabajo. Ahí está antes del soldado, como le habíamos mencionado. No, creo que era la rosca izquierda que lleva en esa punta. Eso después lo íbamos a soldar de a poco, ya que teníamos otros trabajos además pendientes. Soldábamos, lo dejamos en freno un poquito, adelantamos otros trabajos y luego le hacíamos la limpieza de la rosca. Ahí seguíamos haciendo otro juego más. Eran 4 juegos, creo que eran, sí, 4 juegos de ejes con varillas roscadas. Ahí empleando el nonio del carro longitudinal, le damos el largo exacto que habíamos mencionado antes, o sea, para que no haya diferencias con respecto al largo del material total, y sobre todo que no afecte al chavetero que se había hecho en el trafilado de 25. Ahí le vamos a dar todo el tiro. Y ahí es otra vista para que puedan apreciar la forma de la viruta que les había mencionado antes. Como queda digamos, la viruta formada, bien hechita, y la corta en pedacitos chiquitos. Eso es lo que me parece un buen actuar del rompeviruta en este caso. Pasada final para el material de 20 milímetros, y le hacemos el chaflán para lograr que penetre luego la soldadura en la espiga, ¿no? Vamos a limpiar la parte de la arista del frente. Hacemos un pequeño chaflán también para prolijidad, y a la fresadora. Como les había mencionado, hubo mucho trabajo esta semana, por lo que me atrasé en el tema de un poco, además de no tener internet, me atrasé también en otros trabajos. Pero siempre trato de dejarles la oportunidad de aquellas herramientas que empleo, como en este caso el punto giratorio, que les dejo ahí la referencia, BLC 314, marca Vertex, que salió más o menos unos 6.500 pesos. Ahora debe estar más caro, pero bueno,
Es un elemento muy útil, realmente fue una buena inversión. Aparte es de muy fácil montaje los puntos, los centros, digamos. Se emplea una planchuelita, ahí les mostré una punta cónica y se saca muy fácil y tiene distintos modelos y si de ser necesario es muy sencillo de realizar también. Y una de las curiosidades que tiene, por ejemplo, es el punto. Aparte de ese, el más chiquito tiene otro más para colocar entre puntas, digamos, un centro. Entonces uno puede rectificar un punto fijo, por ejemplo, como ahí está, es lo que les mencionaba, para colocar algún objeto con punta o un punto fijo. Hay de mucha mejor calidad, pero bueno, es el que pude conseguir gracias a nuestro viajante que nos trajo esta linda novedad. Aparte bastante lindo queda con la cajita. Ahí vamos a hacer un poco de limpieza en la soldadura, en el espigado que habíamos hecho. Aparte verificamos que quede, fíjense cómo la espiga también, si uno realiza bien el ajuste, la soldadura es solo una unión, no ejerce modificación, digamos, en la alineación entre la varilla roscada y el material. Ahí lo que hacemos, también conseguimos a nivel comercial la tuerca de rosca cuadrada y lo que hacíamos era verificar la entrada con respecto a la soldadura para que desplace. Y ahí está lo que les había mencionado, tuvimos que gastar un poquito la varilla roscada para permitir el paso del rodamiento de 20 milímetros. La varilla roscada, la derecha creo que era, tenía menos diámetro, pero en la izquierda era un poco más, unas 3 décimas más de 20, 20.3, que tuvimos que limar un poquito. Y tenemos que hacerle otro poquito, una pasadita más, en unos puntos. No valía la pena, consideré tornear, ya que era muy poquito y aparte iba a modificar un poco la rosca, ya que ya entraba bastante bien la tuerca, no me pareció conveniente. Y ahí está, ese es el proceso que les había mencionado, que tiene que deslizarse el rodamiento de 20 milímetros. Ahora lo que vamos a hacer, ya introducido la espiga macho en el alojamiento hembra, vamos a hacer el agujero para el pin elástico. Ya habíamos tomado la medida, lo que vamos a hacer es alinear con el punto de la fresadora y verificamos igual la distancia que nos facilitaron mediante el plano el cliente. Verificamos igual la distancia entre los topes de la varilla, del trasfilado de 1 pulgada. Verificamos la distancia entre topes y de ahí marcamos el centro para hacer el agujero para el pin elástico de 6 milímetros. Ya teníamos alineado y ahora lo que vamos a hacer es tomar la distancia desde la unión de la espiga, o sea, entre la unión de la varilla roscada y el trasfilado, y ahí marcamos al centro de la espiga. Ahí está la espiga elástica y ahí les dejo un poquito cómo se tiene que medir, si se tiene alguna inseguridad con respecto a la mecha que se tiene que emplear. Se mide ahí, de esta forma, y ahí se ve 6 milímetros. Entonces esa es la mecha que uno tiene que usar para tener el ajuste correcto de la espiga. 6,4 en el diámetro es lo que es lo que tiene de excedente, que tiene que ajustarse, digamos. Y 6 es la mecha que uno tiene que pasar. Empleamos una serie de grampas para sujetar el material que no flexione sobre todo, pero como hicimos el avance a mano no hubo necesidad casi, no hubo flexión, por lo que
no hubo tanto problema en ese aspecto. Es un avance lento a mano, permitiendo que el diámetro se mantenga constante para que no haya una sobremedida. Por lo general, cuando uno agujerea, a veces con una mecha se produce una sobremedida. Bueno, en este caso muy pequeña sobremedida hubo, como les decía, porque le dimos tiempo a la mecha que vaya cortando. Y bueno, ahí colocamos un poquito de aceite una vez que ya se metió bastante la mecha, y de esa forma la espiga elástica o el pin elástico actúa o se va a ceñir de forma correcta. Ahí le vamos a quitar la rebaba, hacemos un pequeño alojamiento, giramos la pieza, ahora empleando el cabezal divisor 180 grados, y le quitamos nuevamente la rebaba en el otro punto. Volvemos a la posición inicial. Me gusta eso de volver a la posición inicial, ya que es por el tema de las mordazas del plato divisor. Creo que la mejor posición es en esa mordaza donde ajusto siempre. Ahí, si yo ajusto en otro punto, se produce una pequeña sobremedida. Ahí les mostraba que lo que hacía era alinear que quede el pin elástico en la misma posición, en la forma horizontal, y así agujereo el otro de la misma forma, para lograr digamos, una pieza uniforme, ¿no? Que queda estéticamente pareja a la vista. Marcamos con la mecha de centro, ponemos la mecha de 6 milímetros y hacemos el mismo proceso. El agujereado tranquilo, a unas 500 revoluciones, y el avance manual, dándole tiempo, como les había dicho, a que la mecha corte y se mantenga en diámetro constante durante todo el trayecto. Y ahora quitamos la rebaba. De un lado era una rosca métrica derecha y del otro lado una rosca paso de 4 milímetros métrica izquierda, para lograr un movimiento, como les había dicho, en un sentido y en el otro. Está el pin o espiga elástica de 6 milímetros. Esa es la punta para que se introduce. Por lo general muchas espigas tienen un borde que es el que se va a introducir. Habíamos colocado de un lado la espiga elástica para ver cómo se fijaba, cómo quedaba fijada, y quedaba bastante bien. Se lo dimos sin colocar la espiga elástica para que el cliente pueda decidir si colocarla armado o desarmado, ¿no? Bueno, amigos, les agradezco la paciencia que hayan tenido por esta semana, y espero, bueno, normalizarme la semana que viene. Nos vemos, y bueno, muchas gracias por ver el video, y cualquier cosa les voy a contestar los comentarios en esta semana. Nos vemos, chao, chao.